Juchimanes por la vida. ¿Y tú, qué estás haciendo? No quiero ser invisible. No quiero tu indiferencia. Quiero tu comprensión. Merezco tu respeto. Soy adulto mayor, pero conservo mis derechos. Derecho a opinar. Derecho a decidir por mí mismo. Derecho a ser escuchado. Derecho a disponer de mi bien. Derecho a envejecer en mi casa. Derecho a una remuneración digna después de toda una vida de trabajo. Derecho a la salud y a una buena atención integral. Derecho a seguir estudiando. Derecho a seguir perteneciendo. Derecho a no ser discriminado por mi edad. Derecho a que no me abandonen. A enamorarme de nuevo. ¿Bebés? Todavía estoy. Sigo existiendo. Soy tu espejo. Atardecer de la vida, me encuentre íntegro. Pecho inflado. Vista hacia arriba y siempre sonriendo. Bienvenidos una vez más a este su programa Juchimanes por la vida. A fin de recordar la importancia del cuidado de los adultos mayores, la Asamblea General de las Naciones Unidas designa el 15 de junio como el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. De acuerdo a las Naciones Unidas, la celebración de este día sirve para que todo el mundo se exprese su oposición a los abusos y sufrimientos infligidos a algunos de nuestras generaciones mayores. Y para hablar de este tema, tengo el honor de estar acompañada de la licenciada María de Jesús Mesa Sánchez, quien es especialista en tanatología y psicología, así como el doctor Miguel Ángel Hilario Hernández, médico especialista en salud pública y representante de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en el Comité Tabasqueño en Atención al Envejecimiento. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy hablando de este tema tan importante. Bueno, pues muchísimas gracias a ti por invitarnos, casi siempre al programa de nuestra alma mater, y bueno, agradecer estar aquí con la doctora. Bueno, es un tema muy importante para mí, debido a que yo creo que todos nos encontraremos en esa etapa de nuestras vidas. Casi siempre a mí me gusta a veces definir para que todos nuestros televidentes nos puedan entender un poco sobre el tema. En cuanto a adulto mayor, vamos a hablar del adulto mayor. Así es. Algunos les pueden hablar ancianos, viejitos, tercera edad, una serie de sinónimos, o incluso, bueno, se entiende, ¿no? El adulto mayor para la Organización Mundial de la Salud se considera todas aquellas personas por arriba de los 60 años de edad. Entonces, a partir de ahí, bueno, partimos. Dices tú que la Asamblea General de las Naciones Unidas, sí, a partir del 15 de junio, y es un tema muy importante porque también el problema de los adultos mayores también es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque cada día nuestra población por así que nuestra pirámide se está invirtiendo. Ya cada día somos más, bueno, hay personas mayores tanto en nuestro país como en todo el mundo. Estamos hablando que si hablamos a nivel mundial, son aproximadamente casi 900 millones de adultos mayores, y se estima que para el año 2050 pueda duplicarse incluso un poco más hasta lograr hasta los 2.000 millones de adultos mayores. Aquí en México tenemos casi como 12 millones de adultos mayores, y que representa un 10.5% de nuestra población. Entonces, nada más desde ese punto de vista estamos viendo cuál es la importancia de tomar en cuenta a nuestros adultos mayores. Pero me parece muy bien lo que ustedes nos está explicando, porque realmente muchas veces no tenemos idea de cuánta población adulta hay. Sin embargo, enfocándonos a nuestro tema, me gustaría definir a qué se le llama maltrato. Cuando hablamos de un maltrato, podemos hablar de un acto único o repetido en el que se produce un malestar, llámese un dolor, un sufrimiento, o bien, como lo menciona la palabra, hacemos un maltrato con respecto a la relación que tengamos con los adultos mayores, y siempre este maltrato se va a ver envuelto en una relación de confianza. Cuando hablamos de confianza, ¿de quién podemos mencionarlo? Muchas veces el abusador o la persona que ejerce el maltrato puede ser un familiar, puede ser su cuidador primario o su cuidador remunerado. Muchas veces inclusive nosotros como prestadores de un servicio
también estamos ejerciendo este maltrato hacia esta población, que cabe señalar, también cambiar nuestra manera de mirarlo, ¿no? Indiscutiblemente nuestros prejuicios en ocasiones pueden llevarnos a verlo como una población excesivamente frágil o excesivamente vulnerable, y como veíamos al inicio en el video, ¿no? Ellos tienen una participación importante también en el desarrollo, en la historia, y por supuesto pues aprender a movernos en una cultura de respeto. Yo creo que eso es lo importante. Y es también muy importante, licenciada, porque fíjese que actualmente las redes sociales influye mucho en esta parte, y cómo hemos encontrado que se dan estos maltratos. Hace poco salió en las noticias que un hijo abandona a sus padres. Entonces, no solamente se da un maltrato físico, por lo que entiendo, sino también un maltrato social, psicológico, emocional. ¿Podemos ir clasificando estas diferencias de tipos de maltrato para que nos quede un poquito más claro de este tema? Lo que decía la doctora es importante. Recuerda que para el maltrato son acciones, serie de acciones, pero también por falta de acciones a veces, porque tanto puede ser por parte del cuidador, puede ser por parte de una institución, hasta incluso también, ¿por qué no?, también de las dependencias de gobiernos o también de nuestras leyes. Y de la sociedad también. Y de la sociedad también. Recuerda que nuestra salud es mental, es social, es física. Y también pues seguramente el maltrato va en relación hacia algún daño hacia este adulto mayor, y que puede ser de manera física, puede ser de manera psicológica, puede ser de manera social, sexual, puede ser incluso económica, incluso de un abandono, también a veces negligencia por parte de alguna institución, o también las leyes también importan, pueden causar algún tipo de maltrato. Por ahí se considera que 1 de cada 6 adultos mayores han recibido algún tipo de maltrato, aunque a veces las estadísticas para mí no son tan claras. Doctor, disculpe por interrumpirlo, vamos a un promocional y continuamos con más aquí en su programa Juchimanes por la Vida. Gracias por continuar con nosotros aquí en Juchimanes por la Vida. Y si bien el maltrato de las personas de edad puede llevar a graves lesiones físicas y tener consecuencias psicológicas a mediano y largo plazo. Pues bueno, continuamos con nuestros invitados, la licenciada María de Jesús Mesa Sánchez y el doctor Miguel Ángel Hilario Hernández. Nos quedamos en el corte anterior acerca de tipos de violencia legal. Bueno, no tanto de violencia legal, sino estábamos definiendo un poco el maltrato, que habíamos dicho que había de manera física, psicológica, social, económica, abandono, negligencia, y pues todo casi siempre va a ser por parte de su cuidador, o incluso también a veces de manera institucional, o también a veces por omisión, como por ejemplo si es de manera física, incluso hay pacientes que llevan lesiones porque los pellizcan, los golpean, a veces incluso hasta con cigarrillos, a veces los queman, si le jalan el cabello, si los sacuden, incluso también si los obligan a comer, también puede ser un tipo de maltrato. A veces de manera psicológica los tratan de amedretar, de manera verbal, o a veces los amenazan que los van a abandonar, y también bueno, es un tipo de maltrato, o a veces lo quieren aislar ante la sociedad, y todo ello también de manera económica. A veces ellos no tienen la economía, pero como dependen a veces a un 100% de su cuidador, ellos quieren manejar prácticamente su vida, y también es un tipo de maltrato. También mencionaba algo sobre de manera institucional o también de manera estatal. Imagínate, aquí nosotros tenemos la norma 167 de 1997 para el cuidado de los niños y del adulto mayor, ni siquiera está separado, y eso es una norma 1997. A veces, y no tenemos leyes a veces que estén completos, sobre todo aquí en el estado, también a veces en México. Si a veces revisamos un ejemplo, Brasil tiene algunas leyes en el cual obligan a la familia a cuidar a sus padres, darle educación, comida, sustento, ver todo ese aspecto. Y si nos vamos en España, incluso a veces a los adultos mayores tienen un 100% en los pasajes públicos. Aquí nosotros tenemos algo que se llama INAPAM, pero da un 50% de descuentos.
y así nos podemos ver diferentes leyes por diferentes partes del mundo. Un ejemplo, Japón, que los mantiene de manera social o los integra de manera social a un empleo, independientemente que sean adultos mayores, a través de algunos apoyos hacia esas instituciones o hacia esos lugares que emplean hacia los adultos mayores. Y en el aspecto conductual de psicología, ¿cómo podemos identificar que mi familia ha sido violentada o que tengo un conocido adulto mayor que ha sido violentado? Bueno, es importante, tal como mencionaba el doctor hace un momento, este maltrato psicológico puede darse con expresiones en los que sometemos al adulto mayor a un sufrimiento, a un dolor, y obviamente es muy notorio, sobre todo cuando hablamos también acerca de cómo la persona o el adulto mayor llega a perder el interés por seguir viviendo, es decir, se pierde el sentido de la vida. Podemos notar también la presencia de episodios depresivos. Es un adulto mayor que ya no siente disfrute por las actividades que anteriormente sí disfrutaba, que se incorpora muy poco a la vida social. Un adulto mayor también que, como sabemos, pasa por esta soledad no deseada. Puede notarse físicamente de igual forma la reducción de su peso, la falta de apetito en algunos casos. Es un adulto mayor que puede estar por semanas o un tiempo prolongado viviendo tristeza profunda, apatía a la vida, lo que mencionábamos. Y bueno, a nivel emocional, a nivel psicológico, es importante saber que este maltrato también debe tener la misma atención que lo tiene la parte física, es decir, profesionalmente debe ayudarse a este adulto mayor a que pueda fomentar o tener mayor calidad de vida. Y en esta parte es donde a veces también se relaciona la negligencia o ignorar que me estoy dando cuenta que anímicamente no ha estado bien. Y yo familiar o yo conocida o yo amiga digo, bueno, ya se le va a pasar, ¿no? O muchas veces dejan de comer, empiezan a bajar mucho de peso y preguntas, bueno, ¿por qué está bajando uno de peso, no? ¿Cómo esto puede afectar, doctor Hilario, la salud de las personas cuando ya están pasando un proceso depresivo, dejan de comer? Bueno, esas personas pues, se aíslan un poco de manera social. A veces no le tomamos el interés o no aprendemos a escuchar a nuestros adultos mayores. Aparte empiezan a tener un poco de desnutrición, incluso a veces deshidratación. De manera física se encuentran desalineados, a veces no se afeitan, cabello largo, no se peinan. Ven el aspecto donde él está, incluso a veces en su cuarto o en su casa, en total abandono. Si no quieren comer, no le toman el interés y pues obviamente también su sistema inmune se baja. Un estado depresivo pues también afecta mucho a la persona, incluso puede ser que también algunos episodios, no tan solo de ello, sino cause algún otro tipo de trastorno. O también si esos pacientes como pierden interés por la vida propia, también obviamente sufren y empiezan a tener igual consecuencias en la alimentación sobre todo. Así es. Ahora, ¿qué características puedo yo tomar en cuenta si ya conozco a un adulto mayor que está sufriendo la violencia, sea cual sea, psicológica, emocional, económica inclusive? ¿Cómo puedo yo decir, él ha sido violentado? ¿Qué características debe de tener una persona? ¿Sí lo hay bueno, sí. o es muy difícil, realmente es muy difícil detectar una persona? No, mira, primero, para que haya un maltrato tiene que haber una víctima, claro, y uno que lo esté realizando. La víctima a veces, obviamente, primero tiene que aceptar de que está siendo maltratado. A veces, como es su cuidador, él no quiere denunciar, porque a veces puede ser por miedo, por culpa, porque lo vaya a abandonar o porque de manera económica, o se siente que depende totalmente de esa persona, porque llegan los adultos mayores incluso a depender en su vestimenta, al caminar, al salir, incluso en el uso de la tecnología, al comunicarse con los amigos, con los propios familiares, un montón de cosas, pero a veces ellos no lo quieren hacer. Pero hay factores de riesgos que uno debe tomar en cuenta ante el cuidador o hasta una institución. Un ejemplo es el cuidador. Si vemos que hay que con antecedentes, uno como médico o como asistente social debe de preguntarle, hacer preguntas. Un ejemplo, si hay antecedentes de maltrato familiar, si el cuidador es alcohólico o es drogadicto, si tienes problema de tipo económico quien lo está cuidando, si también esta persona sufre de estrés o si también esa persona es agresiva,
y pues obviamente esos son algunos de los factores. Si vamos de manera institucional a donde vamos a llevar a nuestros abuelitos. Vamos a unos promocionales y continuamos al regresar, doctor, con lo que estamos platicando aquí en su programa Juchimanes por la Vida. Continuamos con más, hablando del tema Día Mundial contra el Abuso y el Maltrato a la Vejez. Doctor, estábamos hablando de cómo detectar cuando una persona ha sido violentada. Me gustaría que continuáramos con este punto. Bueno, sí, esos son factores de riesgos que, bueno, le estaba platicando sobre el cuidador, que obviamente al momento de aplicar algunos test o también algunos nos podemos dar cuenta o preguntarle también a la persona, al adulto mayor también. También hay algunos factores de riesgo de manera institucional. Si vamos a llevar a nuestro adulto mayor hacia algún lugar en donde los vayan a cuidar, primero, que ese lugar esté certificado o esté registrado, que la contratación del personal, pues obviamente sea personal profesional o cuando menos que tenga algún curso o algo sobre el cuidado del adulto mayor. Otra, que obviamente haya supervisión sobre el cuidado de los adultos, que te dejen como familiar acercarme a mi adulto mayor en cualquier momento, porque luego te colocan reglas y te dicen, no, solamente puedes hacer visitas en cierto horario y cierto día. Oye, ¿por qué? Otra de las cosas, si vemos también de que los tienen en hacinamiento o el número de cuidadores por el número de adultos mayores, pues también no se adapta. La estructura física, y también si vemos que el adulto mayor nos empieza a aislar, que empieza a dejar de hablar y empieza a tener también algunos otros cambios de humores o también otros cambios que ellos no consideran o no tenían anteriormente, son algunos rasgos que podemos decir, ese adulto mayor está maltratado o está sufriendo algún tipo de maltrato de cualquier tipo, tipo. Así es. Yo creo que también es importante recordar que en nuestras facciones también podemos reflejar mucho de lo que nosotros estamos experimentando. A veces lo importante es aprender a hacer una escucha activa también. Me llega la consulta o me llega el vecino que es adulto mayor, pero me doy cuenta que hay algo en él que me está expresando que esa persona anímicamente no está bien. Hablábamos hace un momento acerca de cómo el familiar en ocasiones puede ser quien maltrata, porque en ese ciclo de la violencia pues siempre va a haber una persona que ejerce esta violencia y va a haber alguien que recibe. Y ahorita que hablábamos acerca de este tema, mencionábamos en el corte de cómo hay escalas que nos permiten conocer el nivel de sobrecarga en la que puede estar viviendo la persona que ejerce un cuidado hacia un adulto mayor, que puede llevar en ocasiones a que esta sobrecarga afecte al adulto mayor. Cuando estamos hablando de un adulto mayor fragilizado, de un viejo que está presentando alguna disminución en sus funciones cognitivas, demencia de tipo Alzheimer, por ejemplo, que son de las que más demandan cuidado y atención, sabemos que cuidar de estas personas nos va a ser también un reto cuando no tenemos la preparación adecuada, cuando no hemos sido formados como cuidadores específicos para trabajar con estas necesidades. Y a veces ese maltrato es involuntario también, es decir, me di cuenta que el nivel de estrés que estoy manejando ya me llevó a gritarle. Y es que dígame qué hago porque mire, no se está quieto, la realidad es que ya no hallo ni qué hacer, ¿no? Lo tengo que amarrar, y eso también es un tipo de maltrato. Y resulta que ya la consulta llegó con moretones, llegó con golpes, se me cayó y no me di cuenta. O sea, toda esta parte también de entender que el maltrato es algo que ya se hace visible, es un tema tabú del que no hablamos porque también a nivel social pues sabemos que la vejez es como el hecho de poder reconocer lo que ellos aportan a la sociedad, pero existe esta violencia, realmente este maltrato existe y bueno, es algo multifactorial, hay muchas características. Y también uno de los factores o maltratos que hay es el económico. Claro. El maltrato económico se define como el abuso ilegal a los bienes o propiedades de las personas. Muchas veces son como violentados,
para que decir, te voy a cuidar por obligación porque me vas a dejar tu herencia o porque quiero eso. Muchas veces por eso es que se da ese tipo de maltrato. O hago un uso inadecuado también de tus recursos económicos, valiéndome de que no estás mentalmente sano. O es que mira, yo puedo ir y retirar tu dinero y al final de cuentas es para ti, ¿no? Entonces también el hecho de que no se les dé a ellos el control y, como decía el video, la toma de decisiones, que ellos puedan ejercer su autonomía, también es un factor sumamente importante para prevenir esa violencia económica. Y muchas veces el adulto mayor o los familiares tienden a decir, fírmame aquí, dame tu dinero, ¿no? O yo te registro, yo te llevo el control de tus tarjetas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar? ¿Sí? Regularmente, bueno, yo ya no tengo abuelitas ni abuelitos, pero hay muchas familias sí tienen todavía adultos mayores en casa. Si yo, nieta, estoy viendo que mi familiar está presentando estos síntomas, ¿cómo puedo hacerla que ella decida decir, no, basta, no quiero ser más violentada? Bueno, ese es un tema muy, incluso a veces muy personal, porque si todo trabajador social, algún banquero o algún especialista o alguien que se está enfrentando, para atender a un adulto mayor, si vemos que esa persona va a hacer algún cambio repentino de algún bien y vemos que es una persona adulta mayor, que incluso sus capacidades tanto cognitivas o también de manera física no está al 100%, también nosotros nos damos cuenta. O también si hay un descontrol, un ejemplo en las compras a través de sus tarjetas, si también esa persona ve que hay que también darle un espacio a aquella persona para que vaya de manera personal con nosotros. No sé, ¿sabes qué? Siempre llega con un cuidador. A mí cuando me llega una persona acompañada de otra, quien no sea el familiar o lo que sea, a veces le pido unos 5 o 10 minutos de manera personal para que esa persona se pueda abrir con nosotros y comentarle. Está haciendo su uso de manera económica, tiene economía, pasa hambre, usted trabaja, usted tiene alguna pensión, usted se ha jubilado, le apoyan sus familiares para la vida diaria y ellos mismos se empiezan a abrir y te empiezan a comentar, no, pues mi hijo es el que lo compra, o me dice que es el que cobra, que no le alcanza el dinero, o se me perdió mi alhaja, vendieron una propiedad, y empiezan precisamente, uno tiene que saber reconocer, si uno es un trabajador público o de manera social y atiende a este tipo de personas, sabe que ellos pueden sufrir todo ello, sobre todo por el apego hacia su cuidador, y ellos también a veces abusan, o incluso también empiezan a vender algún tipo de propiedades, o también a obtener propiedades de ellos, o también lo hacen por obtener algún bien de manera económica al momento de estar perdiendo tiempo con ellos al cuidarlo. Porque también los cuidadores, hay cuidadores de 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días del año, y también ellos dicen, no, pues yo lo tomo como algo remunerado, porque obviamente no me alcanza el tiempo para trabajar, porque todo el día lo estoy cuidando, pero tú te quedas, pero también estás haciendo algo malo, estás hurtando algo que no es tuyo. Pues muy bien, estamos hablando de un tema bastante interesante sobre el maltrato del adulto mayor. Vamos a unos promocionales y continuamos con más aquí en Juchimanes por la Vida. La depresión es una enfermedad mental. Es un trastorno del estado de ánimo en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante semanas o por más tiempo. Si bien hemos hablado que durante las personas que son violentadas tienden a presentar estos síntomas, me gustaría que mencionáramos más cuáles son las causas, cómo detectarlo. Las causas de la depresión en la adultez mayor pueden ser varias. Hace un momento hablábamos acerca de cómo la soledad no deseada puede llevar también al aislamiento, ese abandono que se ejerce hacia el adulto mayor. De igual forma, desde la parte tanatológica sabemos también que una pérdida significativa, llámese la pérdida por la muerte de algún ser querido, la pérdida de la funcionalidad, de la autonomía, que también es algo que acompaña a esta misma etapa
etapa de vida, y obviamente que partiendo de todos estos cambios que también en la adultez mayor hay hay más aprensividad también, hay dificultades para poder adaptarse en comparación a etapas previas a esta. Entonces es importante saber que la depresión pues puede tener muchísimas causas. La realidad es que desde la parte psicológica lo importante es trabajar precisamente con este trastorno que es psicológico, y con respecto pues al manejo terapéutico, no solamente es la psicoterapia evocada con técnicas y modelos específicos para poder hacer un manejo adecuado, sino también la farmacoterapia desde aquí es esencial. Es importante saber que una depresión no se cura con un échale ganas, y sí es algo que normalmente como sociedad decimos, bueno, es que hoy no quiso salir de su cama, ¿no? Y ya está deprimido, y desde ahí ya también estamos manejando una idea distinta a lo que realmente es una depresión, que decíamos es un trastorno del estado de ánimo, y este puede prevalecer por semanas, puede dar un cambio significativo también al estilo de vida de este adulto mayor, y cuando yo familiar me doy cuenta o tengo la sospecha de que ya no está disfrutando de sus actividades diarias, me doy cuenta que es una persona inclusive que está presentando cambios físicos significativos, o el sencillo hecho de saber que ella ya no es la persona, o él ya no es la persona autónoma que era, ok, entonces yo como familiar, ¿qué debo hacer? Y ahí es donde buscar ayuda profesional es un paso esencial también para una integración adecuada de esta población. Dentro del manejo terapéutico, decía hace un momento, es importante, así como la parte médica o la parte biológica es esencial, de igual forma trabajar con la parte psicológica y espiritual del adulto mayor, que es algo de lo que no habíamos hablado hace un momento, esa conexión, ese sentido de trascendencia que se refuerza en la adultez mayor, y que muchas veces el mismo miedo a la muerte los puede llevar a que no sepan cómo manejar estos cambios. Igual, por ejemplo, no necesariamente la persona, adultos mayores, tienen que ser maltratados, sino no estamos preparados para llegar a esa edad, y pensamos que, como lo que ya veníamos mencionando, ¿no?, de que voy a depender de mi familia, ya no voy a hacer mis actividades diarias, ya no voy a poder rendir bien, pero sin embargo podemos también como que irnos preparando para esta edad y decir, bueno, ya no voy a seguir trabajando, pero puedo hacer actividades en casa que me ayude a tener mejor las cosas y no llegar a esa depresión, ¿sí? Entonces sería importante aquí que como también familiares nos involucremos en las personas y los ayudemos a que pues todos vamos a llegar, como bien dijo el doctor Hilario, a esa etapa de la vida. Bueno, en los adultos mayores es muy frecuente que se presente una depresión, es muy frecuente. Más sin embargo no es parte del adulto mayor, porque algunas personas dicen, no, pues él está de manera normal, casi siempre está triste, entonces sí, ahí es normal que él esté así, es normal que él esté desalineado, es normal que él esté acostado, él ya no se mueve. Obviamente hay que detectar que si el paciente está deprimido, la depresión es un trastorno del estado mental, y solamente la tristeza pues es una emoción como tal. Pero es importante que los adultos mayores son muy frágiles en sus emociones, son muy frágiles debido a que una de ellos pues son personas que han vivido mucho, que tienen también muchos conocidos, a veces la pérdida de algún familiar, del amigo, del vecino, de su esposa, hasta incluso a veces de hijos. De hijos puede causarle ello, o también cuando los hijos salen fuera de casa se queda algo que se llama nido vacío, igual empiezan a tener todos esos factores, o incluso también a veces cuando le dicen, ¿sabes qué? No te podemos cuidar, papá, o abuelita, no te podemos cuidar, te vamos a llevar hacia otro lugar. El mudar a una persona hacia otro lugar, sienten ellos un desapego total de manera familiar. Un abandono. Un abandono total, así es, o aunque no lo vayan a abandonar todo el día, pero ellos a veces sienten un sentido de culpa, o a veces se sienten inútiles, o como decía la doctora, que a veces ellos ya no están al 100%, un ejemplo, a veces para poder comer, para poder separarse. Ellos a veces tienen incontinencia fecal, incontinencia urinaria, o también tienen caídas frecuentes, o a veces tienen polifarmacia. Todo esto hace también de que obviamente son factores, son granitos de arenas que llegan
a llenar precisamente ese frasco de piedritas y causan un sentido de depresión. Aquí lo más importante es saberlo detectar y platicar con los familiares. Así es. Definitivamente, cuando hablamos de la calidad de vida y el cuidado en esta etapa, pues es importante que todos, desde la atención primaria hasta nosotros como familiares, vayamos haciendo más visible este tema, sepamos que muchas veces somos nosotros quienes podemos ejercer este maltrato y como no sabemos que se llama así, está bien, ¿no? Entonces, este día es precisamente para eso, para que nosotros hagamos una reflexión acerca de cómo la adultez mayor es una etapa vital, es una etapa que tiende a ser fragilizada por la sociedad y es ahí donde la cultura del respeto es esencial para poder integrarlos también a la vida diaria, para poder enriquecer su proceso de envejecimiento y sobre todo pues ayudar también a una muerte digna, a una muerte saludable en el sentido de de que no fallezca por estas causas de las que estamos hablando ahorita que no atendimos o que nos percatamos de lo que estaba pasando y decidimos ser negligentes a ello. Entonces es un tema bastante importante y desde mi punto de vista creo que aquí es algo de todos, es algo que sí, yo sé acerca de este maltrato, pero lo que no sé también puedo informarme. Y le interrumpo, adelante. Vamos a ir a unos promocionales, para regresar hablaremos de cómo la integración familiar es una base importante para este problema que estamos teniendo. Pues continuamos aquí hablando del tema del Día Mundial contra el Abuso y el Maltrato a la Vejez. El apoyo familiar son de extrema importancia para llevar a cabo una vejez de calidad. Los pacientes adultos mayores son una población especialmente vulnerable en la que pueden prevalecer múltiples enfermedades crónicas, numerosos tratamientos farmacológicos y en diversas ocasiones hasta depender de un familiar. Esto ya lo hemos mencionado y creo que pues sí es un tema bastante común que actualmente está sucediendo en nuestra sociedad. Pero como bien mencionábamos, el 15 de junio debemos decir no más violencia a nuestros adultos mayores. ¿Cómo podemos integrar a nuestra familia a no presentar esos problemas o a nuestros amigos? Decir, sabes que ya tienes una mamá adulto mayor, ¿cómo podemos integrarnos y decir, bueno, ya tenemos adultos mayores en casa? Yo creo que aquí es importante el hecho de saber que siempre se debe buscar que ellos continúen siendo autónomos, que dentro de lo posible pueda resguardarse su autonomía, su independencia. Hablábamos hace un momento acerca del plan de la jubilación. Como yo, adulto mayor, si me estoy dando cuenta que estoy próximo a acabar o a anular mi vida laboral, ¿qué proyecto de vida me he establecido? ¿Qué nuevas metas estoy visualizando poder alcanzar a partir de la libertad de tiempo, a partir de que tal vez me ilusiona el hecho de viajar, pero tengo que analizar distintas cuestiones? ¿Tengo el recurso económico? O sea, ¿realmente el plan de jubilación me permite poder hacer estos viajes? ¿O qué otras inversiones sí me alcanza dentro de mi economía para hacer? De igual forma, el hecho de poder visualizar el integrarme también a actividades en las que pueda interactuar con personas que también son de mi edad, de personas con las que pueda yo compartir experiencias, porque esto es algo que a veces decimos, bueno, es que se queda cuidando al nieto, o es que ella sí platica, sí lo hace porque vamos a verlo, ok, pero sabemos que también hay mucha diferencia entre nosotros jóvenes a un adulto mayor y qué mejor que puedan convivir entre iguales. Por ello la importancia también de como familia, lo que mencionaba hace un momento, no tengo a un adulto mayor, ¿de qué manera puedo orientarle, abrirle un nuevo panorama para que esta persona busque calidad de vida, pero sobre todo busque una mejor integración a la sociedad? Y es ahí donde nosotros podemos como familiares decir, bueno,
creo que esta actividad te podría ayudar, o fíjate que conozco de algún lugar en el que otras personas mayores llegan y hacen actividades. Yo creo que esto es algo colectivo, pero es también de que nosotros saquemos a la luz cómo hay muchos recursos que podemos implementar para contribuir a una vejez exitosa, a una vejez saludable. Ahora, si bien socialmente, yo lo he mencionado, se ha dado mucho esta violencia, porque se están dando noticias de cómo en un supermercado ya insultaron a un adulto mayor. ¿Cómo podemos retomar nuestros valores y decir, debo respetar al adulto mayor? Porque si bien nos ha aportado mucho en conocimiento, en experiencia sobre todo también. Bueno, para mí todos los adultos mayores en algún momento dado sufren algún tipo de maltrato, para mí. Quizás no todos se notifican, pero para mí todos en algún momento dado, de tipo verbal, a veces incluso a través de redes sociales, a veces en programas, a través de miles de cosas. Pero lo importante es transmitir los valores desde pequeño, trabajar incluso con los pequeños desde casa, en el sentido de que si yo veo que mi papá está cuidando a mi abuelito, y mi abuelito, bueno, tiene una vida saludable, se está integrando, tiene una fluidez. Hay algunas personas posiblemente no logran tener alguna libertad económica cuando llegan a su jubilación, o incluso aquí en México el 20% de los adultos mayores viven en aislamiento y un 16% de todos ellos tienen presentan algún tipo de señales de abandono. Más sin embargo, también 1 de cada 4 viven con algún tipo de pensión, y esa economía también no les alcanza. En los temas antes estábamos platicando también de que precisamente la economía, el tener la libertad económica, también hace que esa persona se sienta bien, el poder llegar hacia algún supermercado, al realizar algún tipo de compra, ir al cine, comer de vez en cuando algo que a ti te gusta. Si no tienes libertad también económica y dependes también de otros familiares, también eso es uno de los factores para tener depresión. Hay muchos lugares de integración en el cual pueden convivir con los adultos, entre adultos mayores. Lo más importante es que la familia escuche al adulto mayor, sin decir, sí, lo estoy escuchando, pero no estoy priorizando lo que él me está tratando de decirlo. Hay que integrarlo a la familia, hay que hacer roles también dentro de ellos para hacer actividades, incluso también de manera física, porque también la salud también es física, es mental y es de manera social, y tenemos que manejarlo en todos los aspectos para que ellos puedan estar bien y tener una vejez saludable. Si no, pues también, si no tenemos todo ello, en algún momento dado vamos a caer en algún tipo de depresión o también algún tipo de maltrato. Y también nuestras leyes nos tienen que apoyar. Un ejemplo, tenemos la Constitución Política Libre y Soberana del Estado de Tabasco, la Ley General de Salud, la Ley Estatal de Salud, la Ley del Adulto Mayor, las normas 167, pero más sin embargo, en todas esas leyes nos hace falta revisarlas e incluso a veces compararlas con otras entidades que están avanzados precisamente en el cuidado de los adultos mayores. Nosotros apenas estamos en pañales. Y pues como también es importante mencionar que pues si vemos a un adulto mayor, darle el paso, porque muchas veces vamos en el coche y pasamos, ¿no? Entonces aquí sí sería importante hacer conciencia, insisto, por el tema que estamos abordando, en el que demos paso a nuestros adultos mayores, a que podamos pasar libremente sin ningún problema. En el súper muchas veces se les dificulta sacar las cosas, pues si yo estoy ahí, lo hago, ¿no? Entonces es importante rescatar los valores, insisto, el respeto sobre todo es fundamental, y pues la integración familiar, en lugar, vamos a comer, pero muchas veces estamos con el celular y la familia por otro lado. Entonces olvidemos el celular un rato y platiquemos y démosles tiempo de calidad. Muchas veces me ha tocado en mis consultas que me dicen, doctora, es que voy a casa, me van a visitar mis hijos y mejor que ni vayan porque no platican conmigo. Entonces sí es importante esa parte de integración. Vamos a un promocional y continuaremos con más aquí hablando sobre el tema del Día Mundial contra el Abuso y el maltrato en la vejez.
Pues continuamos con más aquí en Juchimanes por la Vida y pues bueno, hemos estado hablando de un tema bastante interesante sobre el maltrato a nuestros adultos mayores. Ya hemos hablado del plan de retiro, del tipo de maltratos que hay, pero también deben de existir lugares en los que quizás yo no puedo cuidar a mi adulto mayor, ¿a dónde puedo acudir para que ellos se entretengan, tengan un tiempo de calidad como habíamos mencionado en el bloque anterior? Bueno, es importante también como familiar saber que la asistencia social que se le pueda dar a los adultos mayores necesariamente involucra la participación de los familiares. A veces la idea errónea de que no puedo cuidar de él en casa y a dónde lo llevo, ¿no? ¿Quién puede hacerlo por mí? No, esto es algo integral. Nosotros como centros asistenciales les ofrecemos la ayuda, el soporte profesional, el soporte emocional, pero trabajamos de la mano. Ustedes familiares o red de apoyo familiar es esencial también para poder fomentar este bienestar en la adultez mayor. Hay lugares, como bien mencionabas, que trabajan específicamente en esto. Centros asistenciales, hay lugares inclusive que son ya pagados, por ejemplo, los lugares de retiro también, y eso en un plan de retiro también se nos pasaba comentarlo, no es algo que puede ser decisión también del propio adulto mayor. Pero hablando más de la parte pública, de aquellos servicios que también el gobierno ofrece para fomentar esta asistencia social, pues los consejos de anciano, que muchas veces salen a partir de ciertas, no lo sé, de ciertas atenciones primarias. Hay muchos lugares, quiero hacer ahí el comercial, ¿no? Formo parte de uno de estos centros asistenciales, el Centro Gerontológico de Tabasco, que se encuentra en la colonia Tierra Colorada, a un costado del Hospital de Salud Mental. Es uno de estos lugares en donde hacemos una atención integral, precisamente porque ofrecemos la parte médica, la parte psicológica, nutricional, el trabajador social que forma parte esencial también de esta asistencia, inclusive servicios que también son para atenciones específicas como el servicio de podología, rehabilitación, que es algo esencial también para la calidad de vida en esta etapa. Y además de estos servicios que ofrecemos, trabajamos con la cultura de poder incorporarlos a actividades, promover actividades que ayuden a su funcionalidad y autonomía, y en ello hablamos de talleres, terapias ocupacionales. De igual forma, trabajar con un adulto mayor en un centro asistencial es promover esa integración. Decíamos, es algo de yo institución te ofrezco esto, pero también tu familiar debes involucrarte para que así podamos hacer una referencia adecuada, yo estar pendiente también de qué tanto puedo ofrecerle y a veces organizar mis tiempos también. Me toca, y creo que es algo que por desgracia vemos de manera muy frecuente, y es, bueno, es que a ti te gusta bordar, a ti te gusta hacer manualidades, pero es que yo no tengo el tiempo, hazlo en casa, ¿no? Y desde ahí también estamos aislando a este adulto mayor, que siempre es importante la integración. Entonces, habemos muchos lugares. Yo creo que con el simple interés de querer ayudarlos podemos empezar a investigar, podemos hacer difusión también, porque si yo tengo un adulto mayor que llega a este lugar y sé que le está haciendo bien, pues se espera que dentro de esta cultura de integración y de respeto podamos también hacer difusión de lugares como estos que trabajan con un objetivo en común. Entonces hay muchas opciones, se trata principalmente de poder tener el interés para ayudarlos y nosotros, prestadores de un servicio, hacerlo de manera adecuada. Y doctor, me gustaría que nos mencionara qué recomendaciones pudiéramos tomar en cuenta también en la parte de salud. Bueno, un adulto mayor es un ser vivo. Hay a veces de que mencionan por ahí de que una persona, bueno, no decide nacer, pero también no sabe vivir y también no quiere morir. Pero más sin embargo, pues nosotros tenemos que tener una vida saludable, sobre todo a nuestros abuelitos, nuestros adultos mayores. Es importante tomar en cuenta la salud de manera integral. ¿Qué quiere decir esto? Hay que escucharlos para que esté de manera psicológica estable, de manera emocional, mostrarle cariño, respeto,
hay que verlos también desde el punto de vista de salud. Obviamente si vemos que nuestro adulto mayor no está comiendo, no está bebiendo, si lo encontramos triste, si lo encontramos llorando, si de alguna u otra forma pues también su forma de vestir, hay que integrarlo de manera social, porque es parte de la vida de ellos llevarlo al cine. A veces, muchas veces decimos, no, es que abuelito, te vamos a invitar a comer. Es que me siento mal. Bueno, yo ya cumplí con invitarlo y no quiso ir. Ya tú psicológicamente tú ya piensas que ahí hiciste algo bueno. No, simplemente quieres comer con él, ve, compra y ve a su casa, visítalo con toda la familia, regálale tiempo, dale tiempo. Incluso tampoco es regalar, sino simplemente es devolver el amor que ellos te dieron, porque son personas con mucha experiencia. Incluso también tenemos de tomar valores que hacia nuestros pequeñitos en las escuelas, en las iglesias y en todo. Si incluso parte esencial de nuestra vida, incluso hasta en la Biblia lo dice, hay de 29 versículos que hablan sobre el adulto mayor. Uno de ellos es Levítico 19:32, que nos dice que delante de las canas te pararás y honrarás y temerás obviamente también a tu Dios, que es parte importante de nosotros, de tenerlo precisamente en casa, tomarlos en cuenta y todo ello enseñárselo hacia los pequeñitos. Pues les agradezco mucho el haber estado aquí con nosotros. Agradezco también a todos ustedes por habernos acompañado. Soy Jocelyn Milla Aguilar y nos despedimos con un video y los invito a que nos acompañen el próximo miércoles con más aquí en su programa Juchimanes por la Vida. Quiero una vida libre de todo abuso y maltrato. Queremos más respeto, más sensibilización. Dignidad, cariño, comprensión y tolerancia. Sin discriminación alguna por razones de edad. El respeto del ajeno y la mejor atención en la salud. Libre de toda clase de violencia, física, psicológica, patrimonial. Pero nuestros derechos queremos que se cumplan.